¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Sé que están muy atareados y atareadas por toda la actividad que se viene en esta época del año. Sé que es así, sé que cuesta muchísimo responder y tener en cuenta todo lo que tienen que hacer, pero bueno, mi intención es darles un panorama en esta clase de cuáles son los contenidos que deberíamos trabajar en nivel primario del cuerpo humano. ¿Sí? Es un tema que van a ver, vamos a hacer un mapa curricular de todos los momentos de la escolaridad primaria en donde los chicos tienen que recibir estos contenidos según el diseño curricular, y la idea es que nosotros tengamos un bagaje cultural suficiente, ¿sí? Como para poder ofrecer estos contenidos. Como siempre les digo, y esto ustedes lo van a poder reflexionar mucho en esta etapa, ¿sí? De la planificación, de la residencia. ¿Por qué? Porque en este momento, digamos, nosotros como profes supervisando las planificaciones nos damos cuenta que muchas veces el manejo del contenido limita la planificación, ¿sí? Y a esto me refiero que es muy importante tener esta premisa clara. No puedo enseñar nada que previamente no sé, ¿sí? Yo tengo que estudiar. Entonces es muy importante que ustedes, a la hora de buscar los contenidos que tienen que enseñar, hagan un mapa o red conceptual, un apoyo teórico de aquello que yo mínimamente tengo que saber para poder enseñar, ¿sí? Eso es una premisa clave, y van a ver que si ustedes en principio tienen que trabajar un determinado contenido y hacen este mapeo, hacen este resumen, este apoyo teórico para poder avanzar, se van a dar cuenta que lo van a poder hacer mucho, pero mucho mejor, y que va a ser mucho más exitosa esa planificación, ¿sí? Bien, en principio, cuando hablamos de cuerpo humano, vamos a tener ya en primero y segundo año en la unidad pedagógica, ya vamos a tener contenidos del cuerpo humano. Vamos a tener los cambios en el cuerpo humano desde el nacimiento hasta la edad que tienen ellos, hasta la edad actual, 6, 7 años. Vamos a ver los cambios de los niños, ¿sí? A medida que van creciendo, y vamos a ver los cambios también en las personas. Ya en tercer año, ¿sí? El cuerpo humano se va a ver con un mayor detalle, pero con otro enfoque. ¿Por qué? Porque vamos a incluir las enfermedades contagiosas y las no contagiosas. También la prevención de enfermedades, con lo cual es súper importante, ¿sí? Manejar todos los conceptos de virus, bacterias, noxas y demás. Por otro lado, vamos a trabajar ya en tercer año la aproximación a las partes del cuerpo, y vamos a trabajar algunos sistemas. Dentro de esos sistemas vamos a trabajar el sistema óseo artromuscular, vamos a trabajar todo lo que es sistema digestivo, digestión, el proceso de la digestión, vamos a trabajar sistema circulatorio, el corazón, la circulación, y también lo que es respiración, ¿sí? Pulmones y mecánica ventilatoria, ¿sí? Todo esto lo vamos a trabajar entonces en primer ciclo, y fíjense que tenemos que tener ya un conocimiento mínimo del cuerpo humano como sistema, ¿sí? Porque vamos a hablar de los principales sistemas de nutrición, que son el sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. ¿Qué vamos a hacer en este digamos, bloque de contenidos? ¿Qué podemos llegar a realizar? ¿Cuáles van a ser las propuestas? Bueno, obviamente que puede haber relatos orales y breves textos, se pueden elaborar criterios de clasificación, se pueden hacer pequeñas actividades experimentales sencillas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades, podemos hacer algún cultivo de bacterias con manos sucias, ¿sí? Es una actividad que se utiliza muchísimo. Los chicos tocan una gelatina neutra o una placa de agar-agar con las manos sucias, y otros chicos tocan la misma gelatina con las manos limpias. Al cabo de unos días se dejan esas cápsulas con esa gelatina, con ese agar-agar tapados, y vamos a ver cómo proliferan bacterias o no. Yo se los cuento de manera resumida, pero es una actividad que se utiliza mucho porque es una actividad experimental bien clara, en donde los chicos pueden tener la noción de organismo microscópico, ¿sí? Y organismo microscópico, en este caso patógeno, ¿no? Bien, eso con respecto a
el primer bloque de contenidos, que sería en primero y en segundo año. Cuando, por ejemplo, hablamos del cuerpo humano, ¿cuáles van a ser los modos de conocer? Obviamente no podemos hacer nada fuera de las imágenes, ¿sí? Vamos a observar imágenes del cuerpo propio, de otro cuerpo, vamos a observar el propio cuerpo. Los chicos pueden buscar información en diferentes fuentes, podemos empezar a organizar la información en tablas, en fichas, imágenes secuenciadas de texto, podemos también planificar alguna entrevista con algún profesional del área de la salud. Vamos a trabajar los buenos hábitos como el cuidado de la salud, la higiene, el cepillado de dientes, la visita al médico, la alimentación, diferentes propuestas que ustedes pueden ir identificando a medida que tenemos bien en claro, como les dije antes, los conceptos a enseñar. Obviamente vamos a promover prácticas saludables, vamos a promover consumo de alimentos saludables, desestimar el consumo de alimentos que no lo son, darle importancia de la actividad física, del juego, de la recreación, de los vínculos, de expresar esos vínculos, ¿sí? Recordemos que la salud es un componente bio, psico y social, ¿sí? Que no es solamente algo que hace referencia a la salud, no es la salud algo estanco que no está vinculado, ¿no? Sino que tiene que ver con el componente social, ¿sí? Cómo me siento con el otro, cómo me siento en la sociedad, y con el componente también mental, ¿sí? Por eso lo psicológico juega un papel fundamental. Bien, ¿qué otra cosa es importante? Bueno, ustedes obviamente van a recurrir al diseño curricular y van a ver cuáles son las propuestas, van a ver cuáles son estos indicadores de avance que yo les comentaba recién, van a ver cuáles son las situaciones de enseñanza específicas, ¿sí? Todo esto es para primer ciclo. Ya en segundo ciclo, ¿sí? Cuando hablemos del cuerpo humano, vamos a profundizar la diferencia entre enfermedades contagiosas y no contagiosas, vamos a hablar de enfermedades típicas, ahí podemos hablar un poco de enfermedades hereditarias, que serían las no contagiosas, ¿sí? Vamos a hablar acá de las vacunas, en tercer año se habla de las vacunas, vamos a hablar de la higiene, de la visita también al médico periódica, de las prevenciones de contagio, y vamos a hacer una aproximación a las funciones del cuerpo humano. Acá vamos a empezar a trabajar la función del sistema digestivo, cómo está formado nuestro tubo digestivo, qué órganos intervienen, ¿sí? Vamos a hablarle a los chicos de cómo está formado en principio nuestro cuerpo, recordar esto de las partes blandas y de las partes duras, el esqueleto, los músculos, las cavidades del cuerpo y sus partes, ¿sí? Todo esto nos va a ayudar para sentar un camino para después ir profundizando en los sistemas que forman al organismo, ¿sí? Bien, obviamente acá tenemos que trabajar, seguimos trabajando con imágenes, seguimos realizando actividades experimentales, elaboramos registros, podemos describir muy fácilmente a través de los dibujos las percepciones de la organización del cuerpo de manera interna que tienen los chicos. Podemos buscar información en textos, materiales audiovisuales, videos. Obviamente todo esto se puede sistematizar, formar cuadros, podemos armar folletos en el caso de que sean actividades relacionadas con el cuidado de la salud, de la higiene, la visita, la importancia de las vacunas, la importancia de la visita al médico, ¿sí? Ustedes van a ir indagando en el diseño curricular y van a tener muchísimas actividades como para pensar, ¿no? en propuestas y en diferentes situaciones de enseñanza, ¿sí? Bien, esto con respecto, acá sí, terminamos con primer ciclo, me había quedado pendiente esto de tercero. Ahora ya en segundo ciclo, ¿sí? Vamos a obviamente seguir profundizando lo que ya vimos, pero vamos a dar contenido
mucho más, digamos, obviamente novedoso para el cuerpo humano. Y vamos a hablar de, acá tenemos una serie de contenidos profundos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablemos de los seres vivos, ustedes van a tener toda la parte de biodiversidad y demás, pero ya vamos a hablar, en el caso de los seres humanos y del cuerpo humano, de las diferencias que hay en los cuerpos, porque acá ya viene toda la parte de reproducción. Entonces ahí sí es muy importante trabajar con el aparato reproductor, ¿sí? Con el aparato reproductor. Vamos a hacer una integración ya de todos los sistemas del cuerpo, vamos a profundizar en los sistemas del cuerpo, vamos a hablar de la transformación de los alimentos, vamos a seguir profundizando en la alimentación humana, en las dietas, ¿sí? Vamos a hablar de la reproducción sexual y asexual, vamos a hablar de otros sistemas corporales, vamos a hablar de todos los órganos que forman parte del sistema de nutrición, y acá vamos a agregar el sistema excretor, ¿sí? Que también se encarga de la nutrición del organismo. Vamos a hablar del sistema endocrino u hormonal, del sistema nervioso. Vamos a hablar del sistema reproductor. Se habla de ciclo menstrual en segundo ciclo, se habla de características del aparato reproductor masculino y femenino, se habla del desarrollo embrionario, se habla de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Ya acá tenemos un mundo bastante complejo en cuanto a los contenidos, en cuanto a las actividades que se pueden proponer, ¿sí? En cuanto a los conceptos, ¿sí? En el caso del cuerpo humano, por ejemplo, vamos a cuarto año. En el caso de cuarto año, con respecto a los seres vivos y al cuerpo, vamos a tener situaciones de enseñar aparato reproductor masculino y femenino, básicamente reproducción sexual, o sea, vamos a tener que hacer una diferencia entre reproducción sexual y asexual y dejar bien en claro que para la reproducción sexual se necesitan progenitores, uno masculino y otro femenino. Y vamos a hablar, en este caso, digamos, del cuerpo humano en cuarto sería esta la parte más relevante, ¿sí? La que indica el diseño curricular. Con respecto... sí, eso es lo más relevante, creo que no me olvido nada, voy a hacer un punteo del diseño por las dudas que tengo acá en la compu, pero sí, creo que no me olvido de nada. Ahora sí, ya en quinto, ¿sí? Ahí sí, ya en quinto, vamos a hablar de la organización general del cuerpo humano ya dividida en sistemas, ¿sí? En sistemas de órganos. Ya el cuerpo humano es un sistema de órganos que está formado por diferentes sistemas que trabajan de manera coordinada para cumplir determinadas funciones vitales, funciones de nutrición, de relación, de crecimiento, de desarrollo, funciones de control, ¿sí? Sistema nervioso y sistema hormonal, y funciones de reproducción, sistema reproductor y endocrino, neuroendocrino, ¿sí? Vamos a hablar de la alimentación, de la importancia de la alimentación, el concepto de comida, el concepto de alimento, el concepto de nutriente. Acá vamos a incluir el concepto de, o la noción de dieta, de buenos hábitos, todo esto sigue, ¿no? Pero ya acá ya se profundiza porque se habla de nutrientes, se habla de hidratos de carbono, de lípidos o grasas, de proteínas, de agua, ¿sí? Ya se habla de nutrientes específicos y de nutrientes orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Los minerales, las sales y demás. Bien. Con respecto a qué otros contenidos se profundizan, en quinto vamos a hablar de la transformación de los alimentos, vamos a dar inicio a la información vinculada con todos los procesos internos digestivos, qué pasa en el estómago, qué pasa en el intestino, y vamos a también hablar un poco de la alimentación como cultura, ¿sí? Eso sería lo ideal para trabajar. Todo esto para quinto, ¿sí? Ya en sexto tenemos
dentro de seres vivos, muchísimos contenidos, ¿sí? Realmente hay muchísimos contenidos dentro de los seres vivos. ¿Por qué? Porque se ven todos los sistemas, ¿sí? Y también es una particularidad que como cronológicamente lo solemos dejar para fin de año, la realidad es que los chicos llegan a la escuela secundaria sin tener esta base, y esto se sabe, y como nuestro diseño curricular es espiralado en todos los niveles, el primer año de la escuela secundaria los chicos vuelven a repasar todos los sistemas. Entonces es muy importante que nosotros en sexto año trabajemos fuertemente, y también va a formar parte seguramente de algún proyecto de articulación que ustedes, si en algún momento ejercen como docentes en sexto año, tengan que realizar como proyecto de articulación entre la escuela primaria y la escuela secundaria. ¿Sí? Generalmente en ciencias naturales se toma este tema porque es un contenido que se trabaja tanto en sexto año como en primer año de escuela secundaria. Y acá se profundizan todos los sistemas corporales, ¿sí? Se profundiza el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema excretor, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el crecimiento, el desarrollo, ¿sí? Se trabaja obviamente sistema neuroendocrino, la función de las hormonas, cómo estas hormonas tienen injerencia en el sistema reproductor. Se habla de ciclo menstrual, como les dije antes, se habla de aparato reproductor femenino y masculino, todas las partes. Se habla de las diferencias anatómicas fisiológicas entre el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, y también se hablan de las etapas de desarrollo y pubertad, ¿sí? Así que acá tienen muchísimo contenido para trabajar. Este es como un bloque básico, ¿sí? En donde ustedes tienen como una organización mental, que también obviamente esto se los da el diseño curricular. Hagan una releída de los contenidos esta es la actividad que les dejo, que es una actividad informal, ¿sí? Porque se las dejo a través de este video para que cada uno, en cuanto tenga un tiempo y sepa que tenga que preparar este contenido ahora, ¿no? Pero siempre hay que repasar y rever el diseño curricular y apropiarse de las propuestas del diseño para justamente hacer una planificación mucho más efectiva. Entonces, esto en principio para trabajar un mapa de todos los contenidos a trabajar durante la escolarización, ¿no? Bueno, en principio yo les voy a dejar hoy un archivo, ¿sí? Muy pequeño, con contenidos mínimos y básicos que ustedes van a tener que saber acerca del funcionamiento del cuerpo humano, ¿sí? En principio vamos a ver el cuerpo humano como sistema, ¿sí? Yo les voy a dejar, lo traje acá para mostrarles, seguramente es un libro que puedan acceder en cualquier biblioteca de escuela, es un libro que es una colección de Longseller, que son unos libros de biología excelentes, ¿sí? Se utilizan en nivel medio y en nivel superior, por eso decidí compartirlo. Y yo les voy haciendo un escáner de estos capítulos para que ustedes vayan teniendo un material mínimo, ¿sí? Un bagaje cultural mínimo que ustedes deberían saber para poder enseñar, ¿sí? El PDF que les adjunté hoy tiene una introducción sobre la nutrición en el organismo, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar de los sistemas de nutrición, que son básicamente el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio y el sistema excretor. Vamos a empezar con los sistemas de nutrición, ¿sí? Que son los sistemas que se encargan de incorporar nutrientes y de eliminar desechos. Básicamente vamos a hablar de que el cuerpo humano es un sistema integrado, ¿sí? Y que justamente los organismos, en este caso voy a siempre hablar del cuerpo humano, el organismo para nutrirse, para realizar sus funciones vitales, necesita incorporar nutrientes que debe transformar, ¿sí? Estas sustancias se van a incorporar del medio, del ambiente, y se van a transformar dentro del organismo para que justamente podamos aprovechar la energía contenida en el alimento y de esa manera transformarla en justamente un combustible para todo el organismo. ¿Cuáles son los interrogantes a tener en cuenta? Por ejemplo, ¿qué significa que una sustancia sea alimento?
¿Todo lo que se consume puede ser considerado alimento? ¿De dónde provienen las sustancias que nuestro cuerpo elimina? ¿Cómo se forman esas sustancias? ¿Por qué es tan importante el oxígeno para los seres vivos? ¿Es cierto que, por ejemplo, no sé, las grasas son perjudiciales para el organismo? Estas son algunas preguntas interrogantes que pueden servir de disparador para charlar que el cuerpo necesita materia y energía, ¿sí? La materia la va a incorporar a través del alimento y la energía la va a obtener de la degradación de esos alimentos y su transformación, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos un sistema digestivo que básicamente se va a encargar de procesar los alimentos, transformarlos y obtener nutrientes, ¿sí? Ustedes en la primera parte del archivo van a tener justamente esta introducción de materia y energía, qué es lo que el cuerpo necesita, y tienen como 4 ítems fundamentales, ¿no? En principio sabemos que el sistema digestivo, que son los 4 sistemas que vamos a hablar en este primer apunte, el sistema digestivo se encarga de obtener nutrientes de los alimentos, digerir esos alimentos, obtener las sustancias nutritivas, eliminar los desechos, y va a haber otro sistema, ¿sí?, que se va a encargar de redistribuir todos esos nutrientes y justamente llevarlos a todos los sectores del organismo, a todos los sectores del cuerpo, para nutrir a las células y que ese justamente nutriente pueda llegar a todas las células de todo el organismo. Ese sistema, ¿cuál es el sistema? El sistema circulatorio, ¿sí? El sistema circulatorio va a ser el encargado de movilizar todas estas sustancias, pero ¿nosotros vivimos simplemente por alimentarnos o tenemos que realizar otras funciones vitales? Bueno, hay una función vital importantísima que es la mecánica ventilatoria. Si bien nosotros hablamos de sistema respiratorio, sabemos que en biología, en ciencias, vamos a dejar el término respiración a la respiración celular que se da dentro de las células, ¿sí? Y es justamente la utilización de la glucosa, ¿sí?, dentro de la célula como justamente motor energético. Nosotros vamos a hablar del sistema respiratorio, pero lo vamos a asociar a la mecánica ventilatoria, en la cual hay un movimiento de inspiración y otro de exhalación, para incorporar el nutriente, uno de los nutrientes fundamentales, el oxígeno. Nosotros sabemos que sin oxígeno nuestras células no pueden vivir, ¿sí? El cerebro puede sobrevivir sin daño aproximadamente de 3 a 4 minutos sin oxígeno. Luego el cerebro empieza a tener daño, con lo cual es tan importante nuestro sistema respiratorio y la mecánica ventilatoria, porque nos dan justamente la posibilidad de incorporar este nutriente fundamental, no solamente para los seres humanos, sino para todos los seres vivos, ¿sí? Entonces tenemos sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio y finalmente tenemos un sistema excretor, que es un gran sistema formado por varios subsistemas, ¿sí? Nosotros todos los sectores o sistemas que intervengan en la eliminación de desechos van a formar parte del sistema excretor. Pensemos en la piel, en el órgano más grande que tenemos, que es nuestra piel. A través de la piel tenemos la eliminación de desechos, ¿sí?, a través del sudor. Tenemos la eliminación de la orina a través del sistema urinario, la eliminación de la materia fecal a través del sistema digestivo. Tenemos la eliminación del dióxido de carbono a través del sistema respiratorio, la mecánica ventilatoria. Tenemos la actividad del sistema linfático, que también va a recoger los desechos, ¿sí? Así que acá vamos a trabajar en profundidad. El sistema linfático en escuela primaria no se enseña, pero yo se los nombro para que ustedes sepan que hay otro sistema más que también se encarga de los desechos. Bien. ¿Qué van a tener en el apunte? Bueno, tienen esta primera parte de una introducción al metabolismo, al funcionamiento del cuerpo, y después ya van a tener el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Ahí van a empezar a ver que el sistema digestivo está compuesto por una serie de órganos encadenados, ¿sí? Es decir, que finaliza un órgano y continúa el otro. Lo mismo pasa en sistema respiratorio, lo mismo pasa en sistema urinario, pero después vamos a ver
que hay otros sistemas que no todos los órganos están unidos, ¿sí? Sino que podemos tener órganos del mismo sistema dispersos en diferentes partes del organismo. Sin embargo, por funcionalidad forman un único sistema. Bien, con respecto al sistema digestivo, ¿qué es lo más importante? Primero, saber la función de cada uno de los órganos, qué características tiene, qué ocurre en cada uno de esos órganos. ¿Sí? Todo eso ustedes lo tienen en el apunte. Y obviamente tener un marco general de cuál es la función del sistema digestivo. Y bueno, transformar el alimento, obtener los nutrientes, obtener la materia y la energía necesaria para que el metabolismo corporal de ese ser humano pueda cumplir con todas sus funciones vitales, ¿sí? Eliminar los desechos, la formación de la materia fecal. Bueno, ustedes tienen ahí en el apunte una serie de páginas donde van a encontrar, por ejemplo, todos los órganos del sistema, todo detallado, ¿sí? Qué función cumple cada uno de los órganos. El material es muy concreto, ¿sí? Es un material concreto, sencillo, que a ustedes les va a venir muy bien para cuando tengan que preparar clases porque tienen todo el contenido. Con respecto al sistema respiratorio, van a encontrar exactamente lo mismo, los órganos, la función, la funcionalidad, la mecánica ventilatoria, qué hace posible que el aire entre y salga, ¿sí? de la cavidad torácica, qué características tiene que tener la atmósfera y por qué ingresa el aire. Es decir, ustedes ahí van a tener justamente una serie de apuntes, ¿sí? Que son muy, muy ricos y que tienen la información justa que ustedes deben conocer. Hay material para profundizar, pero a mí me interesa que en esta vorágine ustedes, aunque sea, tengan este bagaje de contenido mínimo, ¿sí? Para que justamente puedan contar con un material de consulta a la hora de elaborar sus planificaciones, ¿sí? La siguiente clase vamos a trabajar los sistemas circulatorio, el metabolismo, los sistemas de excreción, el sistema urinario, y la tercera o última clase vamos a trabajar control y reproducción. Vamos a trabajar, cuando hablamos de control, hablamos de sistema neuroendocrino o sistema nervioso y sistema endocrino o hormonal, reproducción y sistema óseo-artromuscular. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las últimas 3 clases del año, ¿sí? Que ustedes van a tener ahí organizados el material. Y bueno, es muy importante, como les dije antes, que ustedes guarden esta información porque seguramente en este momento no necesiten esto porque están planificando otros temas, pero sí que guarden esta información como bagaje porque en algún momento lo van a necesitar a la hora de planificar, ¿sí? Así que bueno, no quería dejar, ¿sí?, de enviarles este video de manera resumida con estas características mínimas y esta recorrida en el mapa curricular de estos contenidos de cuerpo humano en el nivel primario y que ustedes tengan material de referencia a la hora de preparar las clases. Así que bueno, les dejo un saludo y recuerden que ante cualquier duda o consulta que tengan sobre las planificaciones que están preparando, no duden en enviármelas y también tengan en cuenta que voy a estar contestando todas sus consultas en la medida de que me las vayan enviando y no les dejo ninguna actividad pautada en concreto para los próximos 15 días, ¿sí? Por esto que hablamos antes, que entiendo que están con mucha sobrecarga de trabajo en cuanto a las planificaciones y demás, pero sí sepan que vamos a seguir avanzando en estos temas, ¿sí? Bueno, les mando un saludo y nos estamos viendo.